Encuentra con nosotros Germán Palafox Moyers, a cual agradezco mucho que esté con nosotros aquí en el estudio de BD Noticias, analista y sobre todo experto en materia económica. Don Germán, qué gusto saludarlo esta mañana. Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, pues ¿cómo ve, cómo percibe y cuál es el mensaje después del triunfo primero de Andrés Manuel López Obrador tan contundente y en el caso de Sonora en específico, también importante triunfo de la coalición Juntos Haremos Historia? Sí, hay como varias dimensiones, Edgar. La primera es, la clase política no esperaba este tsunami. Esperaba un tsunami de menor magnitud, creo que de 3 metros esperaba ese tsunami, y la realidad es que fue de 10 metros. Diferente en su momento con Vicente Fox, que el tsunami fue alrededor de 5 metros. Cuando digo tsunami es cómo arrasa con todo el escenario político y se lleva las presidencias, las gobernaturas y una buena cantidad de municipios. Arrasa con congresos, el Congreso del Estado, con el Senado y con los congresos locales. Eso cambia radicalmente el juego político a nivel regional y a nivel nacional. Pero, ¿cómo explicar este tsunami? Creo que es relativamente sencillo. Es el enojo de la sociedad, es el cansancio de la sociedad, es la rebelión de la sociedad ante una situación muy desgastante de los últimos 30 años en términos de corrupción, de impunidad, de pobreza, de inseguridad, de violencia, de marginación, de una serie de factores que fueron agotando la paciencia de la comunidad y de la sociedad, y además señalada por organismos internacionales, señalada por organismos nacionales y locales. Siempre subrayamos que el país estaba en un proceso de transición no acabado en términos de democracia, había una simulación en términos del desarrollo de instituciones, donde la mayoría de esas instituciones servían nada más a ciertos sectores, especialmente los recursos financieros se iban para grupos poderosos, para sectores políticos, para ciertos sectores empresariales, y al final quedaba el ciudadano. El ciudadano quedaba rezagado dentro de una visión de Estado. Entonces, eso explica la rebelión de los ciudadanos, el despertar del electorado, que tiene otra visión y creo que es contundente su participación, y la vimos el domingo. El domingo vimos en el caso de mi casilla el 75% de la participación de los ciudadanos, la mayoría muy jóvenes y el otro porcentaje importante también de adultos mayores. Entonces vemos una gran participación ciudadana donde se refleja este cansancio, esta inconformidad ante el estatus político que ha agotado a nuestra sociedad. Ahora, en ese sentido, bueno, vienen los retos importantes, que es cumplir las promesas de campaña. Hablando en específico del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el tema de acabar con la corrupción, que es un tema que incluso algunos presidentes han mencionado y han señalado que es cultural, cosas por el estilo. ¿Qué tan difícil es acabar con la corrupción? Fíjate que para nosotros no vemos la corrupción, al igual que la inseguridad y la violencia, es un constructo de la sociedad y especialmente de la clase política. Entonces, si hay voluntad política, en este caso del presidente, que sí la hay, pues va a ser fácil, relativamente fácil, romper con esas estructuras de corrupción. Y sobre todo la corrupción aparece en las grandes obras que diseña el gobierno federal, básicamente, y después se viene a los estados. Sin embargo, creo que va a ser relativamente sencillo, va a ser relativamente fácil abordar varias dimensiones. Por ejemplo, yo ayer le preguntaba a uno de los muchachos de una tienda donde fui a comprar, ¿qué le pediría a López Obrador? Él me dijo 2 cosas nada más, con 2 cosas estoy conforme. Que se venda el avión presidencial de casi $3,000 millones, y el segundo es que le quiten las pensiones a los expresidentes de la República. O sea, tú vas a tener sectores de la sociedad que te van a ir pidiendo desde cuestiones así
relativamente fáciles, porque eso es sumamente fácil, eliminar. Que lo puede hacer el presidente. Lo puede hacer con la mano en la cintura, así rapidísimo, el primer día puede decir aquí, nos vamos y rápidamente. Sí. Y ya vas agarrando la confianza que te está pidiendo el electorado. Y luego viene el gran problema, es la violencia y la inseguridad. Ese sí es más complejo porque son multifactores que son muy complejos, multicausales, que no es tan sencillo. Eso sí va a requerir cuando menos unos 10, 15 años, pero poner las bases creo que es importantísimo. Estuvimos también muy pendientes del tema económico ayer, cómo andaba el dólar, cómo andaba también la Bolsa Mexicana de Valores. Ya sabe usted que bueno, pues las especulaciones y demás después de cada proceso electoral. Ayer hubo tranquilidad al final de cuentas, ¿no? Mira, hace 6 meses, Edgar, se planteaba que si llegaba López Obrador, el tipo de cambio iba a andar entre 25 y 26 pesos, o sea, y que los mercados financieros le iban a pegar a la economía mexicana. Nada más alejado de eso, ¿no? El tipo de cambio ayer, el viernes lo tuvimos en 19.93, ayer lo tuvimos en 20.15, pero se debieron a 3 factores. A la guerra comercial, en esta semana aplica aranceles de Estados Unidos a los productos chinos que llegan al mercado de los Estados Unidos, el Telecán, que ahorita está congelado y que genera mucha incertidumbre, y cayeron los precios internacionales del petróleo. Esos 3 factores hicieron que nuestra moneda pues bajara un poco o que el dólar se encareciera, se debilitara nuestra moneda, pero no tiene nada que ver el proceso electoral. Yo platicando con algunos financieros de hace 2 meses, dice que ya asimilaban que iba a ganar López Obrador, y dentro de su trayectoria de productos financieros, pues ya se habían considerado, ¿no? Entonces, no sucedió lo que mucha gente decía, que los mercados financieros iban a castigar a la economía mexicana y especialmente en el dólar. Otro de lo que se mencionó también en la campaña fue el tema de la gasolina, que obviamente a todos nosotros nos duele, aquí en el caso de México, en nuestro país, el asunto del incremento de la gasolina. ¿Bajar la gasolina durante este sexenio es posible, Germán Palafox? Sí, sí es posible porque hay alrededor de 6 pesos que recibe el gobierno vía impuestos. O sea, en el precio de la gasolina, en ese precio 18, hay 6 pesos que se van al Estado como impuesto. Entonces, si tú le bajas 3 pesos a la recaudación de impuestos, lo puedes reflejar en una disminución en el precio de la gasolina. Es relativamente fácil hacerlo, pero por otro lado te quedas sin recursos para el diseño de una política de carácter social. Entonces, se tiene que ir midiendo y evaluando los programas sociales, qué tan eficientes son. Hay algunos programas sociales que no son eficientes y yo creo que los van a eliminar, que no tienen ningún sentido. Entonces, van a tener que hacer un programa más o menos, armar un presupuesto integral donde se vean esa parte que te señalo, a eliminar algunos programas sociales y decir, bueno, a partir de ese momento podemos disminuir el precio de la gasolina, disminuyendo el IVA. ¿Debe entonces el pueblo mexicano confiar en su próximo presidente? Sí, yo creo que sí, es fundamental. Yo creo que los sectores empresariales deben de cambiar un poco de visión. Antes muchos sectores empresariales más o menos obtenían sus ingresos vía rentista, le llamamos nosotros, o sea, que no arriesgan en términos de inversión, en términos de tecnología, en términos de desarrollo científico-tecnológico, y se iban por la línea fácil. Pues, el gobierno les pagaba por cualquier tipo de desarrollo que hacía ese sector empresarial. Creo que ahí va a cambiar para bien, y muchos de los jóvenes inversionistas creo que están de acuerdo en agregarle más innovación, ciencia y tecnología al desarrollo del país. Perfecto, pues ahí está estos conceptos que estamos manejando esta mañana aquí en BD Noticias después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y en el caso del estado de Sonora, también de la coalición Juntos Haremos Historia en todos los municipios importantes, muchos más todavía de los 72 existentes aquí en nuestro estado, y también de lo que son ya 20 de los 21 curules por ya votación que son emitidos obviamente cada distrito electoral aquí en nuestro estado. Germán Palafox, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias como siempre. Ahí está el panorama completo en materia económica aquí en nuestro estado y en el país con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.